Muy buenos días a los amigos detonautas que el día de hoy nos reciben, ya sea en su casa, en sus oficinas, en donde quiera que estén. Nos están viendo y nos van a seguir viendo por los próximos días, porque esta entrevista se sube a Detona YouTube. El día de hoy tengo el gusto de recibir a una buena amiga que nos conocíamos por WhatsApp, por el chat nada más, conversábamos, discutíamos, a veces no estábamos de acuerdo, a veces sí, pero a final de cuentas vivimos en este país que tanto queremos y pues hace unas semanas me compartió la noticia de que se había registrado como candidata de Morena en Nuevo León por el Distrito 10. Me refiero a Elizabeth Barrón, que cariñosamente le dicen Betty Barrón. Bienvenida, Betty. Gracias, muchas gracias por recibirme en tu programa, Raúl. Muy amable, eres muy amable. Muchas gracias. Saludos a todos. Al contrario, gracias a ti. Bueno, a ver, Betty, platícanos primero el Distrito 10 federal en Nuevo León. ¿Qué corresponde? ¿Qué municipios y de dónde a dónde abarca? Mira, corresponde al municipio de Monterrey, abarca desde los límites del mercado de abastos de San Nicolás hasta el Barro, que es el límite de San Nicolás con el límite de Santiago, Nuevo León. Ese es el distrito. Es un distrito muy grande y eso es de norte a sur. Y de este a oeste corresponde desde la calle de Pino Suárez hasta la calle Avenida Constituyente del Querétaro, que es pasando Churubusco, ¿verdad? O sea, hasta la colonia Villa de Lindavista, hasta esa altura. Esa es la franja, es una franja que va desde San Nicolás hasta Villa de Santiago. Y me imagino yo que, Aproximadamente, adelante, adelante. perdón, aproximadamente 400 colonias, tú, Sí, Raúl. sí es lo que te iba a decir que si mal no recuerdo, es un distrito con una composición socioeconómica muy interesante porque está variado, ¿verdad? Hay clases populares, por supuesto, aunque tengo la impresión que hay más clase media y media alta, ¿verdad? Pues es un distrito de mucho contraste porque tenemos las zonas más marginadas, donde inclusive estando, digo, dentro de la periferia de Monterrey y no lejos del centro, no tiene gente en sus viviendas, no tienen luz y no tienen agua potable. Válgame, fíjate. Fíjate nada Esa es más. la parte, me imagino, la parte oriente del distrito. La, Sí, es cercano a las torres, ahí por donde está Sierra Ventana, Altavista, toda esta zona que hay una clase social bastante marginada. que tengo entendido que todavía son posesionarios algunos de ellos, ¿verdad? Algunos de ellos todavía son posesionarios, nunca se les solucionó su problema de posesión de la tierra y algunos de ellos inclusive están en un área que se supone está marcada como área federal. Sí, así es. Y por eso mismo no tienen los servicios, ¿verdad? Y Claro. también tenemos el contraste de las colonias que inclusive son más caras que San Pedro, como por ejemplo las estancias, el club de golf La Herradura, hay en esa zona pues mansiones que realmente valen una cantidad de dinero y donde vive una gente de un nivel socioeconómico bastante alto. O sea, qué gran reto, Betty, qué bárbara. Sí. Un gran reto. ¿Quiénes son tus contendientes, nomás para estar enterados? Pues mira, por el PRI-PAN está Ana González, quien trabajó en multimedios y recientemente, hasta la fecha, bueno, no sé si con permiso o renuncia, fue diputada local, ¿verdad? Por el PRI-PAN. Y por el MC está Aldo Fassi, ¿verdad? Quien fue procurador y bueno, él participó en 4 gobiernos, creo que si no mal recuerdo, de atrás para adelante está en el de Samuel, en el del Bronco, en el de Medina
y el de Natividad. Y ha sido panista, priista, bronquista o independiente y también MCMista actualmente. Pues, pero además tiene una experiencia en el tema de seguridad muy amplio, ¿verdad? De Independientemente seguridad. de las dificultades que me imagino que se han presentado en su vida. De seguridad o de inseguridad, así es, Pues los así es. dos, digo, cuando estás en ese No, porque tema, es parte del vives los mismo, ¿verdad? dos, Sí, vives los los dos dos, lados de la ¿verdad? moneda. Muy bien. A ver, entonces, platícanos, eh, ¿qué le estás ofreciendo tú a la ciudadanía para que cruce el cuadrito de Morena? Vas por Morena, PT y Verde, ¿verdad? Morena Pete Verde, sí, Vas en así la es. coalición. Sigamos Pues, haciendo sigamos historia. haciendo historia, ¿verdad? Ok. Ajá. ¿Qué les ofreces, Betty? Pues mira, nosotros somos un proyecto diferente al del PRI, al del PAN y al del MC. Como sabemos, son tres proyectos diferentes de nación. El proyecto de nosotros es que siga la cuarta transformación. ¿Y qué es la cuarta transformación? Es la búsqueda del bienestar general, pero sobre todo, primero los pobres, o sea, los que más necesidades tienen. Y esto se hace por un principio de equidad, por un principio de justicia social, pero también porque todos tengamos una estabilidad y una paz social. Porque si todos estamos bien, va a haber menos conflictos sociales. Claro, claro. Ahora, ante una estructura socioeconómica como la que hemos platicado, eh, ¿qué tanto éxito puede tener tu propuesta? Ya que hay mucha gente que es muy sensible, hay mucha gente preocupada por la pobreza en nuestro país, pero también hay mucha gente que no está en su listado de los 5 primeros preocupaciones. Sí. ¿Tú qué le ofreces también a esa gente? Mira, hay problemas de la ciudad que son comunes a todas las clases sociales. Por ejemplo, el agua es un líquido vital, un derecho universal que todos los seres humanos pues necesitamos el agua para sobrevivir. Esto es un problema de todos, aunque las personas vamos a decir, marginadas, ¿verdad? O con menos posibilidades económicas lo sufren más. Las personas que tienen dinero y que tienen un alto nivel socioeconómico también sufren cuando no hay agua. Todos lo sufrimos, ¿verdad? ¿De Entonces, acuerdo? por ejemplo, uno de los problemas, uno de los grandes retos a resolver en esta siguiente administración pública en México es el problema del agua. Creo que nos debemos de referir al inicio de esto, que es la Ley Nacional de Aguas. Fue una ley que se promulgó en la época de Salinas de Gortari. A raíz de ahí empieza la privatización del agua y las concesiones. Es cierto que muchas empresas tienen concesiones, también muchas personas que están en el campo. ¿Qué hay que revisar? Hay que revisar quién tiene esas concesiones para que se haga un mejor uso de esas concesiones, no privando del agua a la ciudadanía y dándole a cada quien lo que requiere. Por ejemplo, si una industria no es alimenticia, no es del sector alimenticio, no necesita un agua que sea pura, potable, vamos a decir, puede trabajar con un agua gris, o sea, un agua tratada químicamente. Y consideramos, por ejemplo, que además de revisar todas las concesiones de agua para que todos los ciudadanos tengamos acceso a el agua en Nuevo León, requerimos que las empresas, así como contratan un transformador eléctrico, ¿verdad? Puedan hacer en sus instalaciones plantas de tratamiento de agua. Les puedan llegar aguas que sean grises y ellos los puedan tratar en sus empresas para que sean utilizados en sus procesos industriales. Por ejemplo, en los procesos metalúrgicos, que no necesita ser un agua potable. Entendemos que hay procesos industriales que requieren un agua que sea totalmente pura y en ese caso esto no aplica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si solucionamos el problema del agua, no solamente con esto, sino con un verdadero plan hidráulico que propongamos todos los que vamos al Congreso de la Unión como diputados federales, podamos lograr una buena participación económica para hacerlo realidad, para buscar nuevas tecnologías que nos puedan proporcionar agua
Por ejemplo, se ha dicho la búsqueda de la desalinización del agua del mar, pero esto sería para los estados que están más cercanos del mar. Y entonces tendría que revisarse los convenios que hay de aguas que nos obligan a dar aguas de Nuevo León a otros estados que tienen cercanía con el mar y que pueden hacer procesos de desalinización del agua. Pero también hay nuevas tecnologías. Tú, Raúl, ahorita la tecnología está muy avanzada. Hay tecnologías que pueden hacer del aire, mediante la condensación y algunos procesos pueden hacer agua, porque el agua es hidrógeno y oxígeno. Cualquier químico sabe que pudiendo mezclar en la debida cantidad del hidrógeno y el oxígeno, se puede tener agua, ¿verdad? La cuestión es que el agua sea de calidad y pueda ser tomada, o sea, pueda ser purificada. Pero el agua es un problema de todos. Yo voy en una de mis propuestas por la búsqueda de que solucionemos el problema del agua en Nuevo León con los planes que sea necesario revisar para que esto sea posible. Pero no solamente eso. Mi principal bandera, te la voy a comentar, es que, pues, yo soy de origen maestra. Mi primera preparación académica fue ser maestra, ser profesora, profesora de normal básica para enseñar a pequeños niños de primaria. Ah, caray, se nos congeló la imagen de Betty Barrón. Espero que se pueda reconectar. Estamos aquí en la entrevista y mientras tenemos la conexión con la candidata a diputada federal por Morena en el Distrito 10, yo quisiera hacer algunas observaciones. La última reforma a la Ley Federal de Aguas fue en el 2012, siendo ya presidente este, Enrique Peña Nieto. Y fue una reforma estructural muy interesante, muy a fondo, porque permitió poner en su lugar varios aspectos que quedaban en el aire. Por ejemplo, las concesiones del agua para la extracción del agua en los pozos. Tenía que hacerse un censo y este censo iba a permitir que se pudiera detectar realmente quiénes eran los usuarios o los beneficiarios de la extracción del agua. Resulta que eh, este, este proceso quedó inconcluso en el sexenio de Peña Nieto y lamentablemente también en el sexenio de López Obrador. No se llegó al establecimiento de la ley reglamentaria del uso de agua en los pozos, que serían concesiones del gobierno federal a usuarios particulares que podrían ser personas físicas, personas morales, empresas, inclusive comercios y por supuesto el sector agrícola. Este impedimento trajo como consecuencia que siguiera habiendo una sobreexplotación de los pozos sin, y por supuesto sin ningún control, absolutamente sin ningún control. Durante este periodo, aquí en Detona, en nuestros programas, en nuestras entrevistas, tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del diputado federal Romero, si mal no recuerdo. Él es de Baja California Sur, es un empresario hotelero, inmobiliario de allá, y por razones del destino conoció a López Obrador allá en el año 16, 17, le invitó a que fuera diputado y le entró y ganó, se religió, y es un hombre que sabe de la materia.
Entonces, él, en esta entrevista, él nos compartía que lamentablemente se quedó todo estrangulado, se quedó todo atorado en virtud de que no se lograron los consensos necesarios. ¿A qué se refería el licenciado, el diputado Romero, que no hubo los consensos? Es que eh, ellos, la gente de Morena y sus aliados, Betty, bienvenida de nuevo. Disculpa, se cortó el internet, alguna suspensión hubo por aquí. No problema. Les estaba yo platicando a la audiencia que la Ujú. última reforma de la Ley Federal de Aguas fue en el 2012, no Ujú. fue en la época de Salinas. Sí hubo una reforma importante en la época de Salinas, pero en el 2012 hubo otra reforma siendo presidente Peña Nieto. Y Sí, en esa ocasión, la reforma fue estructural, fue una reforma muy interesante, pero, como siempre, los intereses humanos, políticos, y económicos, etcétera, etcétera, no permitieron que la Ley Federal de Aguas se aprueba la Ley Federal de Aguas, pero se queda truncada porque las leyes reglamentarias no se concretaron. ujú. Y Bueno, tampoco se concretaron con López Obrador, que eso es también lo lamentable, ¿verdad? sí, sí. Mira, en la época de Salinas fue cuando se promulgó. Sí ha habido algunas modificaciones, como tú dices, pero antes de que saliera Peña Nieto, él, vamos a decir que de alguna manera obsequió, por no decir de otra manera, más de 3,000 concesiones de agua, ¿verdad? En diferentes puntos de la República. Perdón que te Y interrumpa, nada más, las concesiones se otorgaron, sí, se efectivamente, otorga, tal cual tú lo dices, se pero otorga. tenían que estar sometidas a unas leyes reglamentarias que nunca se hicieron. Así es. Mira, las concesiones se otorgan de la siguiente manera, Raúl. Mira, hay un consejo. En ese consejo está representado el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, además de la ciudadanía. Bueno, la ciudadanía, ¿verdad? El 50% se supone que es representación de la ciudadanía en ese consejo y el otro 50%, un 15% es el gobierno federal, un 15% es el gobierno municipal y un 20% es la representación del gobierno estatal. Desafortunadamente, hemos tenido buenos y malos gobernantes y algunos pésimos. Tú lo sabes que así es. Algunos de ellos han abusado de su poder y se han quedado con concesiones de agua para su beneficio personal, aprovechando la posibilidad de estar en ese consejo. Pero bueno, eso sería materia de otra discusión. Yo quiero hablar No, de es las que, es que, propuestas. es que precisamente esa es la discusión, mi querida Betty, Sí. que Pues sí, la corrupción, ojalá la la próxima corrupción. legislatura, y Ujú. espero que tú llegues a tener un curul, el Gracias. objetivo sea precisamente redactar, estudiar y aprobar las leyes reglamentarias para evitar ese desaseo, ese abuso, porque Abuso. fíjate, la información que yo tengo es la siguiente. Ahí te va. Y a ver qué opinas tú. Me daría mucho gusto conocer tu opinión. El diputado Romero de Morena, por cierto, de Morena, estuvo aquí en Detona, Ujú. en una entrevista muy amplia que le hicimos sobre el tema del agua. Y Ujú. él nos decía que por falta de la ley reglamentaria, por poner un ejemplo y hablar hipotéticamente hablando, Monter tiene un derecho de una concesión de un pozo, ¿verdad? Ujú. Sí, Pero no hay un reglamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente de Conagua, el inspector de Conagua, llega y se presenta con Monter y le dice, oiga, ¿cuántos litros cúbicos consumió usted este mes? Y Monter, pues le dice hipotéticamente 2, 3, 4, lo cual es mentira. Es tanto cuanto como si tú vas a la gasolinería y le dices al que despacha,
lléneme el tanque de gasolina y te lo llenan. Y el despachador te dice, oiga, ¿cuánta gasolina entró en su tanque? Y pues en lugar de 60 litros le dices 20 o 30, porque no hay un medidor, no hay una regla secundaria que realmente establezca esos parámetros. Lo curioso es esto, mi querida Betty, y te lo planteo porque me da muchísimo gusto que tú estuvieras ahí en la cámara y pusieras el orden. El orden se establece con parámetros precisos, no Claro, dejando en el aire la interpretación. Y actualmente, por culpa de las legislaturas en el gobierno de Peña Nieto, por culpa de las legislaturas en el gobierno de López Obrador, no están establecidos esos parámetros que están, fíjate, están violentando el sistema de distribución de agua, no solamente a nivel industrial y agrícola, sino también humano. Y humano, eso es muy sí es. lamentable, ¿verdad? No, nomás te quería Pero preguntar aquí, porque para mí es pero un tema fíjate que me que apasiona. aquí el problema es que esas leyes reglamentarias desde la época de Salinas se deberían de haber establecido. Han pasado muchísimos años y poco a poco el problema ha sido mayor. Olvídate, Pero fue Salinas o fue Peña Nieto. En el gobierno de López Obrador no se aprobaron. no se aprobaron tampoco. Sí, No se muchas cosas aprobaron. quedaron pendientes, por eso queremos que siga la cuarta transformación, para poder todas esas cosas que quedaron a medio camino y pendientes, tratarlas de resolver, ¿verdad? Con una visión humanista y con una visión en beneficio de toda la población. Primero, los ciudadanos y después, pues el lucro, ¿verdad? El comercio y todo lo demás, porque hay muchos dueños de concesiones de agua que en realidad no utilizan su agua para el uso que debía de ser agrícola, ¿verdad? Sino que rentan el agua o la venden a embotelladoras, empresas y Pero eso es otro falta tipo por de... una reglamentación, una ley Así es, reglamentaria que así no está es. establecida. Por eso vamos por esa reglamentación, Raúl. Ahora, quisiera tomar otro tema muy sensible, nada más que en ese momento se fue el Internet, que es el de la educación. Mira, en su recorrido, el presidente de la República, cuando era apenas candidato, se dio cuenta de que en el país había muchas personas mayores, adultos mayores, que su pensión se había hecho nada, de muchos se había hecho nada. Y algunos, muchos otros no tenían pensión porque no habían estado en un sistema de seguridad. ¿Qué dijo él? Tengo que resolver este problema porque ahorita ellos son los más afectados. Sus hijos trabajan más, sin embargo, su salario no es remunerativo y por lo tanto batallan para mantener sus familias y dejan en el olvido a sus padres. Entonces hizo una pensión para adultos mayores que fue general, no fue nada más para los morenos, ni les dijo, fórmense, les voy a dar una despensita cada semana o cada 15 días, no, una pensión general que fuera para panistas, priistas, toda la ciudadanía, ricos, pobres, por igual. Para Todos los mexicanos. mexicanos. Así es, porque él está gobernando y ha gobernado para todos los mexicanos. Bien, eso estuvo muy bien. Ahora que la doctora Claudia ha repasado también toda la República, se ha dado cuenta que el reclamo de los jóvenes es el siguiente, Raúl, a ver si estás de acuerdo conmigo. Salen los muchachos de la secundaria, ¿verdad? Y hay muchas secundarias pero pocas preparatorias. ¿Mm? No quiero decir la proporción, pero es una proporción desmedida. Cuando el muchacho de secundaria va, hace sus trámites y presenta un examen de admisión, muchos de ellos son reprobados, pero no son reprobados académicamente. La realidad es de que no hay cupo para todos y eso es un grave problema. Es un gravísimo problema que ha generado una falta de justicia social y de oportunidades para los jóvenes. ¿Qué pasa con esos jóvenes que son desechados en el escalón de la secundaria o que son desechados en el escalón de la preparatoria a la universidad? Si recordamos los sistemas educativos, por ejemplo, de Estados Unidos y de Europa, involucran la educación media superior como parte de una educación continua, o sea, los muchachos salen con una preparatoria ya terminada, ya dispuestos a entrar a una universidad. Y aquí nos ha faltado ese paso, que es
hacer más preparatorias donde puedan acudir esos jóvenes mientras que deciden cuál va a ser la carrera que van a estudiar. Y también más cupo en las universidades. Se ha privatizado la educación. La educación en México es un privilegio. Hemos sido muy privilegiados, tú, yo y muchos, nuestros hijos, ¿verdad? Con una buena educación, pero esa educación ha costado. Y la mayoría de los jóvenes que andan ahorita en la calle, están en la calle por dos cosas. Una, en la edad que sales de la secundaria estás en plena edad de rebeldía, ¿verdad? Y luego no tienen la oportunidad, ¿qué es lo que sucede? Se van a las cosas que no deben. Y por Claro, eso claro. tanto joven en la calle. Vamos a disminuir la inseguridad abriendo oportunidades educativas para los jóvenes. Qué Voy bueno. por la educación. Quiero que todos los niños y jóvenes de Nuevo León y de México tengan la oportunidad de poder decidir felizmente su vida profesional. Quiero músicos, médicos, arquitectos, ingenieros, Bueno. Oye, técnicos, pero felices. ¿Por qué? claro. Porque pudieron acceder a esa oportunidad para llevar un bienestar a sus familias y no que sea truncada su vida en esa temprana edad en que ellos salen de la secundaria o ellos quieren ingresar a la universidad por falta de oportunidades, Raúl. Mira, la ¿Qué opinas? Universidad ¿Qué de Nuevo opinas? León, Perdón, mande. ¿qué opinas tú sobre el hecho de que el gobierno actual no haya podido concretar y continuar con la prueba PISA? Sí, mira, todas esas evaluaciones se deben de hacer, pero lo más importante es que podamos darles esas oportunidades a los jóvenes, ¿verdad? Creo que los años de pandemia y otras circunstancias magisteriales deterioró la calidad de la educación. Todos los maestros en la época del periodo de Peña Nieto, que fue un periodo priista, los maestros se sintieron denigrados. Te digo porque yo soy maestra. Decían que los maestros éramos flojos, que no trabajábamos, se perdieron derechos, ya no hubo bases, todos eran por contratos, nadie tenía la seguridad de su trabajo, nadie hacía antigüedad. Todas esas cosas influyeron mucho en la calidad de maestros que se Y estaban ahora sí haciendo. se hace. Se debe de hacer, se está Ah, se empezando debe a pero no masificar. se ha corregido. Se está comenzando a basificar, pero se dejó de basificar muchos años, Raúl. Es un problema bastante ¿Y grave por qué que no no se se puede concretó en resolver este de momento. sexenio de López Obrador que tenía tanto interés en hacerlo? Sí, había mucho interés, pero vino la pandemia, acuérdate, y 2 años de educación en casa, donde muchos de los mexicanos no tenían acceso a una computadora, donde muchos de los mexicanos vivían con miedo y con una angustia tremendísima de la cuestión de las enfermedades, y esto hacía que no hubiera posibilidades de reunirse para hacer juntas académicas, para mejorar la educación, para que los alumnos estuvieran al tú por tú con los maestros. Mira, el educando siempre requiere la presencia del maestro. Sí, los medios Ni tecnológicos son duda, fabulosos, ni sí, duda. pero la presencia del maestro es fundamental y eso por 2 años y un poquito más, no se tuvo. Imagínate el alumno que apenas ingresa a una Esa es una primaria. decisión, el hecho de ir perfeccionando, evolucionando en el sistema educativo, pues es una decisión estructural. La Sí, pandemia nos interrumpió, estoy de acuerdo, sí. pero lo que no entiendo es por qué no se pusieron medidas correctivas. Sí, mira, esas medidas se tienen que hacer. La doctora Claudia es una persona muy preparada y que le preocupa mucho la situación de los niños y de los jóvenes, ya todos nosotros los maestros también. Nosotros queremos el mejoramiento de la calidad educativa. Nosotros vimos en el transcurso del tiempo cómo fueron cambiando los planes de estudios para los maestros normalistas y esto deterioró la calidad del Claro, magisterio, porque inclusive si no había bases, si todo era por contrato, contrataban gente que no era maestro, Raúl, a dar claro. clases y no tenían esa formación. Mira, a los normalistas se nos forma desde muy jóvenes con un espíritu humanista. Se nos da no solamente clases curriculares, sino
artísticas, cultura, poesía, danza, todas las cosas que hacen acrecentar tu espíritu, que te hacen que te puedas acercar más a los diferentes medios de población educativa que vas a atender. Cuando todo esto se suprime, ¿qué es lo que sucede? Hay una carencia, hay un faltante. Y ahora con el Cuando nuevo sistema del gobierno López Obrador, digamos, se refloreció todos estos principios. queremos que Ah, eso que suceda. quieren, ok. Es un proceso, Raúl. Se ha comenzado a basificar a los maestros, se ha comenzado a revisar los planes de estudio desde las normales, porque el maestro, vamos a tener el resultado en el alumno cuando nosotros tenemos bien preparado al maestro, Claro, ¿verdad? claro. Oye, Entonces, Betty, perdón por la interrupción, es que nos quedan unos cuantos minutos y yo, perdón, yo quisiera platicar más contigo todo el tiempo. Oye, gracias. Betty, desde que Sí, yo anuncié que te iba a entrevistar, pues sí. recibí una gran cantidad de mensajes, ya, ya te podrás imaginar, unos a favor, Sí, unos en contra. votos en contra. Somos un país democrático y yo soy demócrata, Yo ¿verdad? lo sé. Bueno, Ujú. hubo una pregunta recurrente, claro, eh, eh, compuesta de diversas formas, pero más o menos el contenido fue el mismo. Y ahí te va. Betty Ujú, Barrón, ujú. tú como diputada federal perteneces a un poder de la nación, que es el poder legislativo. Así Es es. independiente y autónomo del poder judicial y del poder Sí, ejecutivo. Son sí, tres así es. poderes, ¿verdad? Entonces, Así es. eh, en caso de que, hipotéticamente hablando, Claudia Sheinbaum llega a ganar, que es el propósito de ustedes, por supuesto, y llegara a imponer o someter a la consideración de los diputados unas iniciativas que fueran contrarias a tus principios, a tus valores, ¿te opondrías? Sí. ¿Sí? Sí, yo soy una persona honesta y quiero la justicia. Sé que el sistema judicial está mal, pero no de ahorita, de siempre, de muchos años. O sea, tú vas a buscar justicia a los tribunales y ¿qué sucede? Encuentras un mercado. Ahí no te dicen, es un caso de una pobre señora que la atropellaron y el carro no quiere pagar. No, dicen, es un negocio. A ver, ¿de cuánto fue? ¿De cuánto es? ¿De cuánto podemos tratar? O sea, siempre mercantilizando la justicia. Quisiéramos que eso no sucediera. Para hacer que la justicia no sea mercantilizada, pues se necesita mucho trabajo de toda la población, porque la Y en corrupción, el de poder alguna manera, legislativo, tú te somos todos. opondrías, en el poder legislativo, tú te opondrías a alguna iniciativa que fuera en contra de tus principios. Sí, en contra de mis principios, pero sobre todo en contra de la población, del bienestar general de la O población. sea, serías Mira, autónoma, no importa el que pertenezcas a presidente Morena. El presidente llegó y aunque muchos dicen que sigue siendo el líder moral de Morena, él ha hecho las resoluciones y el trabajo que ha hecho, las órdenes ejecutivas y los proyectos en base a toda la población sin pensar si son de un color o de otro, de un partido o de otro. Cuando Tú bien uno sabes llega que no, ¿eh? Tú bien sabes que no. Digo, ¿por qué? En un país como el nuestro es multicolor y hay diversos puntos de vista. Y tenemos, eso hay que aceptarlo. Digo, mira, que la tenemos, mayoría haya votado por Morena no quiere decir que todo el mundo piensa igual que Morena, así es, así es, así es. ¿verdad? Digo, Tenemos, tenemos una perspectiva de proyecto de nación. Esta perspectiva de proyecto de nación es de bienestar de toda la población. Ok, habrá gente que tiene una perspectiva diferente de lo que debe de ser nuestra nación. Como se ha caminado, que se ha ido probando que este proyecto de nación es humanista. No somos comunistas, no fuimos Venezuela, no nos volvimos Cuba, no vamos a hacer nada de eso, nos está satanizan. bien. Los morenos Pregunta somos concreta. ¿Tú vas a cristianos, defender la Raúl. independencia del poder legislativo como diputada federal?
Cada poder tiene su función. Yo voy a respetar la función para la cual, si el voto me favorece, voy a respetar la función para la cual fui nombrada. Y voy a ser diputada de todos los mexicanos y voy a buscar el beneficio de todos los mexicanos, ¿sí? Morena es un partido humanista. Esto lo quiero recalcar mucho, Raúl, porque la guerra sucia entre los partidos, entre todos los partidos, ¿verdad? Se da y se sataniza al otro. Ni Xóchitl es una gelatina, ni Claudia es una judía, ni nosotros somos unos come niños, ni los otros van a convertir a México en Cuba. No es cierto, nada de eso, ¿sí? Tenemos diferentes proyectos de nación, tenemos diferentes Claro, intereses. y es normal, es normal. Entonces, en Betty Barrón vamos a tener una diputada federal que va a defender la autonomía y la separación de poderes. ¿Estamos de Así es, acuerdo? así ¿Sí? es, así es, Eso. Raúl. Mi Sí, querida Betty, pues se nos acabó el tiempo, qué bárbara, platicamos. Yo hubiera querido platicar más tiempo, ojalá haya más oportunidades adelante, lo haremos, claro que por sí. supuesto, ¿verdad? Sí, En tanto, pues te deseo mucho éxito, que muchas tengas una gracias. exitosa campaña, pero sobre todo que tengas salud, que es lo más importante. Toda la población siempre estamos buscando que haya ese ánimo de seguir adelante. Te mando un Ujú. abrazo, mi querida Betty, y pues seguimos en Gracias. contacto. Gracias por tu apertura, porque yo creo en la democracia, creo que los diferentes puntos de vista de una nación y de los individuos de una nación no siempre tienen que ser contradictorios, muchas veces se enriquecen y cambiar la actitud ante los razonamientos correctos de las demás personas es parte de un aprendizaje. ¿Verdad? Creo que nuestra nación, que es muy democrática, en donde la libre expresión nos permite a nosotros dos estar platicando en este ejercicio tan interesante que tú haces, Raúl, pues merece todas mis felicitaciones. Muchísimas gracias por haberme recibido. Ya sabes, yo también te mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a ti. Muy amable.